encontramos el gozo y la paz en cualquier circunstancia. Amén. Así que, hermano, como dice el hermano Ángel, alimentemos en esta noche nuestro espíritu. Amén. Alimentemos ese espíritu que está sediento. ¿Cuándo ha sido la última vez que hemos recibido de palabra? A ver, jueves, el viernes, reunión de oración. Otros tal vez han estado escuchando una prédica, tal vez han estado recibiendo palabras de un amigo, de un hermano. Pero, hermanos, siempre hay que venir a la casa del Señor. No hay que descuidar, hermanos. Usted sabe que la palabra del Señor nos compara, el Señor, el creador de todas las cosas, nos compara con una oveja. Nos dice, somos como una ovejita. Amén. Y Él, el que ha creado todas las cosas, lo dice por algo. Amén. Así como las ovejitas, las ovejas que no pueden andar solas por ahí, porque si andan solas, ¿qué pasa? Se pierden. ¿Por qué? Porque son semiciegas. Dicen los que saben de animales que la distancia que ellos ven es de 1,5 metros o 2 metros máximo. Más allá no ven, son semiciegas. Y si ellos ya se han apartado un poquito del rebaño, se han perdido. Por eso necesitan de un pastor, de alguien que la guíe, de alguien que la lleve a la calle. Amén. Las ovejas son así de sensibles, tienen un estómago muy sensible, no pueden alimentarse de cualquier cosa. Amén. Van y meten todo lo que se viene en la boca y eso les produce enfermedades fácilmente. Al momento de beber agua, tiene que ser un agua en reposo para que no les haga mal. Amén. Y por eso necesita de un pastor, de alguien que la guíe, de alguien que la lleve, le diga, aquí puedes comer este pasto, debes comer esta agua, puedes tomar. Así somos nosotros los hijos de Dios. El Señor nos compara como esa oveja. Amén. Tenemos que ser cuidadosos en lo que comemos, en lo que bebemos, qué estamos consumiendo espiritualmente. Amén. Porque así de sensibles somos al pecado. Así de sensible vamos a caer, así de sensible somos para tropezar de vuelta y volver a caer en lo mismo. Amén. Las ovejas, no sé si ustedes han notado que todas las ovejitas andan todas pegaditas. Y a donde van pegaditas y se huelen y se tocan. Amén. Esa es una manera de protegerse, de no apartarse del rebaño. Porque si se apartan son presa fácil. Nosotros también, hermanos, debemos andar pegaditos, debemos estar juntitos, oliéndonos ahí, sintiéndonos el olor siempre, estando ahí cerca, sabiendo cómo estás, cómo andas, hermano, no te pierdas, vení. ¿Qué necesitas? Necesitas que te acompañe, que te traiga, que te lleve. Siempre debemos estar unidos y no dejar de congregarnos, siempre estar unidos a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Amén. Amén. ¿Cuántos de nosotros entendemos que tenemos un propósito en el Señor? A ver, levante su mano. Amén. ¿Cuánto entendemos? La mayoría entendemos que el Señor tiene un propósito en nuestra vida. Sabemos que es el Dios creador. Todo lo ha hecho todo lo ha hecho por una razón. Amén. No lo ha hecho así porque sin nada, porque se le ha escapado, porque un detalle que se le ha resaltado, se ha olvidado. No. El Señor todo lo hace con una razón y con un motivo. Amén. El Señor tiene todo sumamente calculado y todo tiene preparado. Amén. ¿Te imaginas al Dios Todopoderoso decirle, a ver, la hermana Mari, que venga un ángel y se le presente y diga, Señor, ¿no sabes lo que le ha pasado a la hermana Mari? Se ha perdido la casa. ¿En serio? Que diga el Señor, ¿se imagina? ¿En serio? ¿En qué momento ha pasado eso? No, ya vamos a ayudar a la Mari. ¿Te imaginas que el Dios Todopoderoso no se dé cuenta que la Mari esté pasando por ese proceso? Amén. No es creíble, porque tenemos un Dios que nada se le escapa, que todo lo sabe, todo lo conoce de antemano. Amén. Si hoy estás pasando por ese proceso, quiero decirte que te quedes tranquilo. El Señor sabe por lo que estás pasando. El Señor ya lo sabía de antemano, y si Él lo sabía y tú estás en la mano del Señor, es porque el Señor tiene algo preparado para tu vida. Dios tiene todo bajo control y debemos descansar en eso, hermanos. Amén. Todos sabemos que tenemos un propósito en el Señor y por algo estamos aquí, por algo hemos venido a la casa del Señor. Pero no todos podemos entender y comprender el propósito del Señor. Podemos reconocer ese propósito,
pero no podemos entenderlo a nuestra vida, poder aplicarlo a nuestra vida, a ese propósito. Amén. Siempre hay dudas, siempre hay pruebas, siempre hay, ¿y será que es esto? ¿Será que el Señor quiere que yo haga esto? ¿Será que el Señor me está llamando? Y siempre ponemos excusas y siempre nos vamos atrasando la voluntad del Señor para nuestra vida. Amén. Porque si verdaderamente entendemos y comprendemos el propósito de Dios en nuestra vida, activaremos al toque y empezaríamos a ver las bendiciones del Señor. Amén. Pero nos cuesta. ¿Por qué? Porque estamos en el mundo donde no todas las cosas nos son reveladas, donde debemos tener una sumisión a un Dios todopoderoso, el cual Él va a ser el que nos va a ir revelando todas las cosas. Amén. Y cuanto más comunión en intimidad tengamos con el Señor, más vamos a poder ver esa intimidad, esa voluntad del Señor en nuestra vida. Amén. Quiero que me acompañen en el libro de Éxodo, capítulo 4, versículo 1. ¿Cuántos conocen la historia del llamamiento de Moisés? ¿Cuántos hemos oído hablar del llamamiento de Moisés? Dígame amén cuando ya esté. Amén. ¿Micrófono? ¿No? ¿Te pregunto? Amén. ¿Estamos? Éxodo capítulo 4, versículo 1. Dice su palabra: entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová. Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Él le dijo: échala en tierra. Y él echó en tierra y se hizo una culebra. Y Moisés dice: huía de esa culebra. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Entonces Moisés obedeció a Jehová y dijo, y extendió su mano, la tomó y se volvió vara otra vez en su mano. Amén. Aquí tenemos una hermosa historia, amén, que nos cuenta la palabra del Señor de un varón llamado Moisés, el cual el Señor tenía un propósito en su vida. Amén. Tenía planes específicos para él. Amén. El Señor tenía preparado algo grande para su vida y el Señor lo estaba llamando. Pero esta historia comienza 400 años antes. Amén. Había un varón que se llamaba Jacob, que el Señor le cambia su nombre y le pone Israel. Amén. Este varón Jacob tuvo 12 varones. ¿Se imaginan tener 12 varones? Yo tengo un hito nada más. ¿Te imaginas tener 12 varones en tu casa? Pero dice la palabra de Dios que el Señor tenía este varón llamado Israel, tenía 12 varones en su casa, pero uno de ellos era diferente. Uno de ellos tenía un propósito, tenía un llamado de parte de Dios. Amén. El Señor tenía preparado algo especial para él, y ese varón se llamaba José. Amén. ¿Se acuerdan de la historia de José? Amén. El Señor lo había dado, le había capacitado de un don muy especial, que era soñar, tener sueños, le hacía ver visiones a través de los sueños. Amén. Le había dado sabiduría y le había dado inteligencia para tomar decisiones. Pero este varón José, en ese llamado y en ese propósito que el Señor tenía para su vida, cuando lo llama, cuando lo va preparando para ese propósito, empezó a tener pruebas, luchas, dificultades. Amén. Y no la pasó muy bien. Dice su palabra que sus hermanos se levantaron en celo contra él, lo tiraron a un pozo, lo vendieron. Luego dice que lo vendieron a los enemigos, a él, porque era diferente. Este varón José, según los propósitos del Señor, termina en la ciudad de Egipto. Amén. Y gracias a la sabiduría y a la inteligencia que el Señor había puesto y había llamado sobre él, José termina a la par del rey Faraón.
termina siendo la mano derecha del rey Faraón, aplicando todos sus conocimientos, derramando toda su sabiduría, amén, y haciendo crecer al pueblo de Egipto. Tanto así que el pueblo de Egipto creció económicamente, estructuralmente, se hizo una nación fuerte, poderosa en frente de todas las que les rodeaban. Tanto así que cuando vino un tiempo de gran sequía, dice la palabra del Señor, tanto así que gracias a la sabiduría que el Señor le había dado a José, dice que tenían alimento por 7 años. Gracias a que el Señor le había tocado a José. Por 7 años, y no solamente tenían para alimentar a su pueblo por 7 años, sino que también tenían para venderles a las naciones que estaban alrededor. Todas las naciones venían y se sometían a Egipto. ¿Por qué? Porque era el único que tenía alimento y tenía sustento. Todo eso porque el Señor había ideado un plan, tenía un propósito preparado para José. Amén. ¿Y cuál era ese propósito? Salvar a su familia de la muerte. Amén. Llegaron esos 7 años de sequía y José hace traer a su familia. Amén. Hace salir a traer a su familia y hace morar en Egipto. Amén. Y la familia no le faltó el alimento, no le faltó el sustento, estuvo protegida en una nación de Egipto. Amén. El Señor, cuando te llama y el Señor tiene un propósito, te quiero decir una cosa: el enemigo no se va a quedar tranquilo. Amén. Porque si el Señor tiene un propósito grande para tu vida, quiere decir que sos una amenaza a los planes del enemigo. Sos una amenaza. ¿Cuántos somos una amenaza en los planes del enemigo? A ver, ¿cuántos se creen una amenaza? Yo me creo una amenaza. Usted tiene que estar convencido. Yo soy una amenaza. ¿Por qué? Porque ya no soy como era antes, porque he cambiado, como soy distinto, porque hoy me pongo en las manos del Señor y hoy soy instrumento en las manos del Señor. Entonces, si vos sos instrumento en las manos del Señor, sos amenaza a tu enemigo. Amén. Así le pasó a José. El enemigo trató de derribarlo, trató de tirarlo, pero aún así se mantenió firme, fiel al Señor, creyendo que el Señor se iba a cumplir su propósito en su vida, y lo cumplió. Terminó salvando su familia, a sus hermanos, amén, y terminó perdonando a sus hermanos. Y eso es lo que trae cuando nosotros descubrimos el propósito del Señor en nuestra vida. Nos ayuda a perdonar. Amén. Cuando descubres el propósito que el Señor ha traído en tu vida, hoy te das cuenta que todo era parte del plan de Dios. Que esa persona que me ha hecho daño formaba parte del plan de Dios. Que esa persona que me ha lastimado, que me ha tirado en un pozo, que me ha vendido a mis enemigos, formaban parte del plan de Dios. Y hoy que estoy en el camino del Señor, lo descubro y soy libre para perdonar, libre para ser libre, amén, de ese rencor, de ese odio que he guardado. Amén. Cuando descubres que Dios tiene un propósito en tu vida. Amén. Pero la historia no termina ahí. Dice la palabra del Señor que todo el pueblo vino, el pueblo de los hermanos de José, vinieron a habitar en Egipto. Y dice que pasaron los años, murió José, murieron sus hermanos, murió su padre Jacob, murió el faraón que conocía a José. Y la palabra de Dios nos dice que el pueblo de Israel comenzó a crecer, comenzó a multiplicarse. Dice la palabra del Señor que a pesar que estaban en tierra ajena, en tierra que no era de ellos, que no les pertenecía, a pesar de que estaban de visitantes, dice la palabra del Señor que el Señor los bendecía en donde estaban. El Señor los bendecía, marcaba la diferencia. Empezaron a crecer, todo lo que hacía prosperaba, iban avanzando, iban creciendo en número. Pero se levantó un faraón que no conocía a José, que no sabía de todo lo que el Señor había hecho a través de José, y empezó a tener celos sobre el pueblo de Israel. Empezó a presionarlos. Aquello que ellos hacían en el pueblo de Israel, como
una ayuda a Egipto por haberlo acobijado el pueblo, de ayudar a edificar, a crecer la nación. Se comenzó a hacer un trabajo forzoso, comenzó a hacer un trabajo obligado de parte de los egipcios. Comenzaron a ser esclavos. Aquello que había comenzado como ¿cómo sería la palabra? Como un gesto de generosidad hacia los egipcios, terminó siendo como una obligación y terminó convirtiéndolo en esclavo de los egipcios. Amén. La palabra de Dios nos dice que fueron el pueblo, el faraón comenzó a oprimir y a oprimir aún más, hasta que el Señor escuchó el clamor de su pueblo. Amén. Esa generación que ha crecido, pasaron 400 años, esa generación que ha crecido acostumbrada a trabajar para los egipcios. Ha crecido acostumbrada, dice su palabra, que trabajaban en el barro, hacían ladrillos para los egipcios, para que los egipcios construyan sus estatuas, digo, construyan sus monumentos, para que construyan sus ciudades, sus casas. Ellos comenzaron a trabajar para ellos, pero dice que dice que los hebreos, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, se había acostumbrado a ser esclavos, no conocía otra vida. Hasta hacían competencia de quién hacer mejor ladrillo. Hacían competencia de quién hacer mejor ladrillo, se peleaban de quién trabajaba más, pero no se daban cuenta que estaban siendo esclavos, que estaban llevando una vida de esclavos, sometidos a un pueblo, el cual el Señor no lo había llamado para eso. Y el Señor se había dado cuenta que su mente estaba siendo cambiada. Un pueblo que era conquistador en la tierra de Canaán, un pueblo que era conquistador, hoy se estaba transformando en un pueblo sumiso y sometido a la esclavitud. Y para el colmo se estaba acostumbrando. Lo creía que ese era su origen, su naturaleza, ser esclavo, porque para eso había nacido. Y sabían las miles de formas de hacer ladrillo, sabían las miles de maneras de construir y hacer monumentos. No conocían otra vida, pero el Señor tiene un plan. Saca dentro de ese pueblo a una persona de su mismo linaje, de su misma sangre, en su misma condición, lo aparta, lo saca de ese lugar y lo pone en una canastilla y lo manda por el río. Y ese nene es criado con otro pensamiento, con otra idea, con otra manera de ver las cosas, distinta aparte. Ese niño es criado en el palacio del rey Faraón. Miren lo que hace el Señor. El Señor, para poder rescatar a su pueblo que estaba perdido y ya estaba acostumbrado, y su mente y su pensamiento ya estaba moldeado a ser esclavos, el Señor idea un plan de sacar de ahí y preparar a una persona con una mente distinta, un pensamiento diferente. Amén. Y ahí es cuando aparece Moisés. Moisés en la ciudad, en el palacio del faraón, comienza a crecer con otra educación, comienza a ser instruido de otra manera. E imagínense cómo puede un rey faraón educar a uno de sus criados. ¿Con qué mentalidad? Con mentalidad de líder, con mentalidad de rey, de gobernante. Amén. Y comenzó a crecer y a crecer hasta que el Señor, luego de haber afirmado sus raíces, el Señor lo saca. Pasaron 40 años, lo saca del palacio del rey y lo lleva al desierto para tratar con él. Amén. Ese es el plan de Dios a través de Jesucristo. Hermanos, así como el pueblo de Israel
se había acostumbrado a hacer barro y a construir ladrillo para el pueblo de Egipto y a vivir así, y acostumbrado y no conocía otra vida, así nosotros, hermanos, no conocemos otra vida. No conocíamos otra vida más que andar en el pecado. No conocíamos otra manera de vivir. Creíamos que andar en el mundo sujeto al pecado era la libertad. No nos dábamos cuenta que estábamos siendo esclavos del vicio, del alcohol, de las depresiones. Estamos siendo esclavos de todo lo que nos rodeaba. Pero el Señor idea ese plan y saca del linaje nuestro, saca un varón. Dice la palabra de Dios que dice que se hizo menor que los ángeles, semejante a los hombres. Amén. Envió a su hijo a cumplir ese propósito, al igual como lo hizo Moisés, pero con una mentalidad distinta, una mentalidad de rey, una mentalidad de libertador, una mentalidad de líder. Ese es Jesús. Ese plan el Señor ha ideado para rescatarnos, así como lo hizo con el pueblo de Egipto. Amén. Y aquí nos encontramos, el Señor viene y le habla a Moisés. Moisés sale de Egipto y va al desierto y pasa 40 años en el desierto, lejos del propósito de Dios, lejos de lo que el Señor tenía preparado para él. Y dice el Señor, viene y lo busca a Moisés. Dice que Moisés iba caminando, apacentando las ovejas, llevándolas otra vez hacia el corral, y dice que ve una zarza que ardía. Pero el tema de la zarza no era lo que le llamaba la atención, sino que la zarza no se consumía. Entonces va hacia donde está la zarza e ingresa y siente una voz que dice: Moisés, quítate los calzados de tus pies, porque el lugar donde estás santo es. Y el Señor comienza a hablarle a Moisés y comienza a mostrarle el plan que tiene para su pueblo. Amén. Dice el 7, capítulo 3, versículo 7: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena, ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebuseo y del jebuseo. Escuchen lo que dice: tierra buena y ancha, que fluye leche y miel. Un camino, un propósito distinto a lo que ellos estaban viviendo y lo que ellos se habían criado, de lo que ellos conocían. Y dice que esa tierra no estaba sola, sino que estaba habitada por el eteo, el amorreo, el fereceo, y dice el jebeo y el jebuseo. O sea, esa tierra que fluye leche y miel estaba habitada. Pero el Señor le estaba diciendo: te voy a sacar de esa mentalidad de barro que tienes, de esa mentalidad de esclavo que tienes, y te voy a enviar a una tierra donde vas a tener que conquistarla, donde vas a tener que pelear para conquistar y para adquirir lo que yo te he prometido. Amén. El Señor, hermanos, te quiere sacar de esa mentalidad de esclavo, de sumiso, y te quiere llevar a conquistar. Te quiere hacer una mente de conquistador. Quiere cambiar tu manera de pensar. Quiere hacerte entender que lo que tú quieras conseguir, de lo que tú necesites conseguir, es a través de la conquista. No esperes que te venga todo servido. No te quedes quieto esperando que el Señor lo haga todo. El Señor te está diciendo: sal y conquista. Amén. Sal y conquista. El Señor te ha dado la hora de sal y conquista. ¿Qué es lo que estás padeciendo? ¿Qué es lo que estás pasando? ¿Cuál es esa lucha que estás teniendo? ¿Cuál es esa tierra que tú tienes que conquistar? ¿Cuál es ese propósito del cual el Señor te ha llamado y no lo estás viendo? ¿Cuál es? Sal y conquista. Búscalo. No te quedes quieto.
Porque ya no somos como éramos antes, donde cual estamos dominados por el esclavo, donde teníamos esa mente de barro, en el cual no podíamos hacer más que barro. Amén. Hoy el Señor dice: ponte una mente de conquistador, ven a conquistar por lo que el Señor te ha dado. Le dice el Señor: te he dado una tierra que fluye leche y miel, ancha y espaciosa. Eso es lo que yo te he dado. Yo te he dado esa bendición. Sal y conquista, porque yo voy a estar contigo. Amén. Dice la palabra del Señor que el Señor le dice: he visto esta aflicción, pero como todo varón, como todos nosotros, los hombres, siempre le buscamos las excusas. Siempre le buscamos ¿cómo se dice? La quinta pata de gato, ¿no? ¿Y cuál es el otro? Le buscamos ese pelo en la sopa, esa mosca en el guiso. Siempre estamos buscando excusas. Amén. Pero el Señor le dice: escuche, Señor, no me van a creer que tú me has llamado. Señor, ¿cómo quieres que yo pueda hablar de un Dios poderoso si cómo he vivido, cómo he llevado mi vida, cómo era mi vida antes? Señor, ¿cómo crees que yo pueda hablar de ti, clamar tu palabra y que me crean? El Señor le dice: ¿qué es lo que tienes en tu mano? ¿Qué es lo que tienes en tu mano? ¿Qué le dice el hermano a Moisés? ¿Qué le dice? Una vara. Tengo una vara, Señor. ¿Qué le estaba diciendo? La vara no significaba solamente que era una vara, sino también quería decir que era todo lo que tenía. Todo lo que él había conquistado lejos de la voluntad del Señor en el desierto, esos 40 años, era simplemente una vara. Una vara que apacentaba ovejas que no eran de él, sino de su suegro. Esos 40 años lejos del propósito de Dios, solamente había tenido como recompensa una vara. Yo te pregunto, lejos del propósito de Dios, ¿qué es lo que has tenido como recompensa? ¿Te sientes lleno? ¿Te sientes a gusto lejos del propósito de Dios? ¿Las cosas que has adquirido te han llenado, te han satisfacido? ¿Te han completado, te han hecho encontrar el propósito en esta vida? Tengo una vara, dice. Solamente tengo una vara. ¿Y sabe lo que le dice el Señor? ¿Qué es eso lo que tienes en tu mano? Una vara. Y él le dijo: echa a la tierra, suéltala. Todo lo que tienes, tíralo a mis pies. El Señor te llama con un propósito. El Señor tiene una meta, tiene un propósito en tu vida, y Él te va a tratar. Y Él te va a ir moldeando para sacarte esa mente de barro. Pero ¿sabes qué te dice? Todo lo que has adquirido fuera de mi voluntad, échalo a tierra. Déjalo a mis pies. Yo te pregunto, ¿quieres conquistar? ¿Quieres salir? ¿Quieres cambiar tu mente a una mente de conquistador? ¿Quieres ingresar al propósito del Señor? Te pregunto, ¿estás dispuesto a tirarlo todo a los pies de Cristo? Cuando me refiero a todo, ¿a qué me refiero? Tu trabajo, tus amigos, tus costumbres, tu manera de pensar, tu manera de hablar, tu manera de caminar, tu manera de comportarte, tus hermanos, tu familia, tus hijos. ¿Estás dispuesto a dejarlo todo a los pies del Señor? Dice que el hermano Moisés dice: y él la echó en tierra y se hizo una culebra.
El Señor te está mostrando que aquello que tú has adquirido en el desierto, aquello que tú has adquirido lejos de la voluntad del Señor, ha sido el escondite de una serpiente. En tus manos, sin el propósito y sin la voluntad de Dios, es prueba del enemigo. Y si no lo ponemos a los pies de Cristo, seguiremos estando bajo el dominio del enemigo. El enemigo seguirá escondiéndose en todas esas cosas que no quiere soltar. El enemigo seguirá aferrándose en aquello que no quiere soltar y dejárselo al Señor. Y el Señor y el enemigo te va a tratar en esa área. Y te va a tocar. Pero el Señor estaba haciendo ver a Moisés, dice, lanza esa vara, todo lo que tienes, y se transformó en una serpiente. Y el Señor le dice, ahora, dice que Moisés subía. ¿Por qué? Porque le hizo ver lo que era esa vara. Pero escuchen, entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. El Señor te va a pedir que tú venzas tus miedos. El Señor te va a pedir, te va a llevar a que te desafíes a ti mismo. Amén. El Señor te va a llevar a que te venzas tus temores, venzas tus pensamientos, venzas lo que eras antes de venir a Cristo. El Señor, para moldearte y para formarte y para depositarte en la voluntad, en su propósito, te va a hacer enfrentarte a ti mismo, en lo que tú eras lejos de Dios. Moisés, imagínense, 40 años en el desierto apacentando las ovejas, sabía lo que era una serpiente y cómo se movía y cómo actuaba una serpiente, y sabía que tomarle de la cola a una serpiente era una locura, porque dejaba libre la boca para que te pique. Amén. Pero el Señor dice, tómala de la cola. Pero el Señor está seguro que hay que hacer de esa manera, porque mire que yo, según mi experiencia que yo he adquirido en todos estos años, no se puede tomar de la cola a una serpiente porque corre riesgo de que te pique. ¿El Señor está seguro? Y el Señor te dice, tómale la cola a la serpiente. Pero Señor, todo lo que yo he aprendido en el mundo, como las cosas, las experiencias que yo he tenido en el mundo me dicen que no se debe hacer eso. No se trata, no se trata de esa manera las cosas, se trata distinta. El Señor te dice, no, hacelo a mi manera. Pero Señor, para conseguir una casa, se tiene que hacer esto. Miren, todos hacen de esa manera. O sea, todos tienen que firmar un papel y tienen que mentir nada más y se consigue la casa así de rápido. Es que Señor, así se hace. No, hazlo a mi manera. Señor, pero usted sabe que para poder crecer en la economía yo sí o sí tengo que aceptar esas monedas por debajo de la mesa, porque si no, nunca voy a crecer, si nunca le veo la diferencia. Según mi experiencia y mi tiempo en el mundo, me dice que para crecer tengo que hacerlo de esta manera. Y el Señor te dice, no lo hagas más como lo hacías en el mundo. Hazlo ahora como yo te digo, para cambiar tu mente, para cambiar tus pensamientos, para llevarte a mi propósito. Amén. Y entonces cuando nos encontramos en esa situación, es ahí cuando vienen las luchas internas.
Saber que le tengo que decirle la verdad, esa verdad que la puede lastimar a una persona que quiero, a una persona que amo, porque el Señor me lo está diciendo para que pueda prosperar, para que pueda avanzar. Ahí vienen las luchas y las peleas. Saber que tengo que, para hacer la voluntad del Señor, voy a fallar a los seres queridos, voy a decepcionar a varias personas. Ahí viene la lucha. Saber que le tengo que decir a mi hijo: vete de casa porque no estás viviendo conforme a lo que yo creo, y yo soy dueño de mi casa y quiero que en mi casa se glorifique a mi Señor. Ahí viene la lucha. Y es difícil, y yo la entiendo, el Señor te entiende, pero debemos entender que si queremos alcanzar ese propósito, esa voluntad del Señor, debemos pagar un precio. Amén. Debemos pagar el precio. ¿Estás dispuesto a pagar ese precio? ¿No? Hay que pensar. Pero sabes que cuando conoces al Señor en tu vida, cuando empiezas a entender lo que el Señor ha hecho en tu vida y de las cosas que te ha sacado, de dónde te ha traído, empiezas a darte cuenta que amas más a Dios que a las cosas que te rodean. Te empiezas a dar cuenta quién es Dios y el plan que Dios, todo lo que Él ha hecho en mi vida, y te ayuda a tomar esa decisión. Que hoy te parece difícil, que hoy te parece que te va a costar, que te va a doler, pero estando en el Señor es mucho más fácil. Amén. Dice, se me movió de nuevo, ¿no? Entonces digo Jehová a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, dice, y se volvió vara en su mano. Volvió a formarse esa vara. Esto me hace acordar a un versículo que dice, de la palabra del Señor, dice que el que quiera salvar su vida, ¿cómo dice? La perderá. Pero aquel que pierde su vida a causa de mí, la salvará. Aquel que suelta esa vara, o aquel que se aferra a esa vara para no perderla, la va a perder. Pero aquel que se deshace de esa vara por obediencia a mí, dice, la va a volver a tomar, la va a volver a ganar, la vas a ganar. Dice, y él dice, y volvió la vara volvió a formarse una vara en su mano. El Señor, las cosas que tú has adquirido y lo que tú has conquistado, apartado de la voluntad de Dios, mientras estabas apartado, mientras estaba en el desierto, el Señor quiere que lo pongas a sus pies para que Él lo bendiga, para que Él lo santifique, para que Él derrame bendición en las cosas que tú tienes. Si vos no sueltas a tu hijo y crees que lo estás ayudando, fomentando a andar en contra de la voluntad de Dios, lo vas a perder. Suéltalo para que el Señor lo bendiga, lo santifique y te lo devuelva. Si vos te estás aferrando a ese trabajo y no lo quieres poner a los pies de Cristo, lo vas a perder. Si ese trabajo que tú tienes sigues obrando de manera deshonesta, sigues trabajando de manera deshonesta, lo vas a perder.
Suéltalo, ponlo a los pies de Cristo, haz la voluntad de Dios y deja que el Señor lo bendiga y lo santifique y te lo va a devolver y va a ser instrumento de bendición para tu vida. Amén. Y eso en todo, en tu matrimonio. Aferras a tu esposo o a tu esposa y trata de complacerlo en todo para que no se ofenda, para que no se enoje. Y por ende estás desobedeciendo la palabra del Señor. El Señor dice, lo vas a perder. Lo vas a perder. Suéltalo, déjalo a los pies de Cristo y deja que el Señor lo trate. El Señor lo va a bendecir, te lo va a devolver y va a ser de bendición y bendición para tu vida. ¿Me entiendes? El Señor quiere cambiarte y hacerte entender que tienes una mente de conquistador. Amén. El Señor te llama, te saca para conquistar lo que Él tiene para darte. Es hora que nos levantemos, nos demos cuenta que si somos hijos, debemos salir a conquistar lo que el Señor ha dado como bendición. Amén. Quiero que nos pongamos de pie, hermanos, y podamos